Y Padre, te damos gracias, mi Dios, porque sabemos y entendemos que tú, Señor, eres digno, oh Padre Celestial. Y Señor, no solamente no te quedaste en la tumba, sino que saliste, ascendiste a la gloria de Dios. Y desde ahí, oh Señor, ahora sentado a la diestra del Padre, intercedes por todos y cada uno de nosotros. Por ello, Padre mío, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque mereces la gloria, mereces todo, Señor. Y a ti, oh Padre mío, exaltamos y glorificamos, y a ti honramos, y a ti bendecimos, y en ti confiamos, y a ti, oh Padre mío, damos este día la honra y la gloria. Gracias, Padre. Bendícenos ahora en tu palabra y háblanos en ella. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar asiento. ¿Cómo estamos? ¿Quiénes de ustedes estuvieron ayer acá en la conferencia? Gloria a Dios. ¿De qué manera el Señor les ministró? ¿No? Hay algunos de ustedes que fueron movidos a acción, o hay algunos de ustedes que dijeron eso ya lo sabía, ¿no? A nosotros en la parte de atrás, en el ámbito de los hombres, el Señor de veras nos ministró de una manera muy especial, de verdad muy especial. Hay muchas áreas en la vida del hombre que estamos ignorando, que no estamos haciendo. Y eso está afectando no solamente nuestra familia, sino que está afectando nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestras esposas y muchas otras áreas donde tenemos que corregir, tenemos que trabajar en esas áreas para que nuestra familia pueda seguir floreciendo como una flor en el medio del desierto, ¿no? Así es de que aquellos que estuvieron acá no tenemos excusa, y los que no vinieron, pregúntenos a nosotros, que les vamos a decir lo que aprendimos, y va a ser de gran bendición para sus vidas también. Así es de que con eso vamos a iniciar nuestro servicio hoy. Amén. Otra cosa, hermanos, es para mí muy importante el hecho de que llegar a la casa de Dios y estar en la presencia del Señor, hermanos, es un privilegio, es una bendición. Y muchas veces estamos distraídos, no estamos ocupados en algo que está pasando por nuestra mente, alguna preocupación, algún problema, o quizá estamos pues ahí como en limbo, ¿no? Y no ponemos el tiempo al Señor como deba de ser. Muchas veces cuando vamos a la escuela, ¿no? Y nos sentamos a escuchar la enseñanza del maestro, el maestro está pues en sí tratando de enseñarnos a nosotros lo que es la materia a la cual está tocando, si es matemáticas, si es ciencia, si es lo que sea, ¿no? Está tratando de ayudarnos a entender y a poder comprender y aprender un poco más. El problema está en el hecho de que cuando estamos nosotros distraídos, no estamos captando el mensaje, no entendemos lo que nos está enseñando el maestro. Y después de que termina la clase, muchas veces el maestro tiende a darnos un pequeño examen para ver cuánto aprendimos de lo que nos enseñó el maestro. Cuando nos da el examen, tenemos el examen delante de nosotros, miramos las preguntas y entonces se nos da una serie de opción múltiple y miramos y decimos, pues, ¿cuál será la correcta, no? Porque pues esta como que se acerca, como que no se acerca, esta como que no es la correcta. Y estamos ahí dudando, y entonces contestamos el examen. Una vez que ya lo contestemos, lo recogen, lo califican, y una vez calificado nos dan el reporte para atrás con una F que dice falló, ¿no? O sea, no la armó, no pasó el examen. Y te preguntas, ¿pero por qué si yo estuve en la clase? Bueno, el hecho de que estuviste en la clase no necesariamente quiere decir que estabas escuchando, ¿no? Y estabas poniendo atención a lo que el maestro estaba diciendo. Y es una de las áreas donde últimamente el Espíritu Santo ha estado lidiando con mi vida, con mi corazón. Porque, hermanos, yo personalmente paso mucho tiempo en lo que es
el estudio de la palabra de Dios. Y yo lo que quiero traer a ustedes es el mensaje que el Espíritu Santo da a mi vida, para yo darla a ustedes. Y la razón por la cual es que el Señor me da esto es porque Él quiere que ninguno de nosotros vaya a fallarle al blanco. Que ninguno de nosotros vaya al final del día a terminar en el lugar equivocado por el hecho de que venimos a la casa de Dios, nos sentamos a escuchar el mensaje, pero en sí nuestra mente no estaba en las cosas de Dios. Y estábamos pensando en que dejamos la olla arriba de la olla de los frijoles arriba de la estufa. Estábamos pensando que a las 3 de la tarde tengo una cita de almuerzo con alguien. Estábamos pensando que mañana tengo que regresar a trabajar. Estábamos pensando en que estoy muy cansado porque ayer me trabajaron mucho por la conferencia, ¿no? Y estábamos pensando en todas estas diferentes cosas y al final del día el mensaje nos pasó por arriba. Y nos fuimos de este lugar y cuando se nos presente la prueba a través de la semana, que vengan las diferentes tentaciones, los diferentes problemas y que cada uno de esas pruebas las fallemos, entonces no va a ser culpa del Espíritu Santo que nos trajo el mensaje, sino nuestra, porque no pusimos atención al mensaje, a las advertencias que Dios nos trajo este día para ayudarnos a edificarnos y prepararnos para el curso que viene delante de nosotros. ¿Entendemos eso, iglesia? Entonces por ello este día les pido y les suplico, traten de olvidar todo lo que en sus mentes tengan ahora en estos momentos. Si es posible, pónganlas en blanco. Pónganlas en blanco. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante lo que el Espíritu Santo va a enseñar a la iglesia, hermanos, es para beneficio nuestro, para nuestro crecimiento espiritual. De aquí, de esta enseñanza que vamos a tener este día, hermanos, vamos a estar hablando acerca del consuelo del creyente en medio del engaño. El consuelo del creyente en medio del engaño es el tema que vamos a estar tocando ese día. Y es triste el ver y entender que cuando la trompeta suene, cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, porque estamos dormidos, no vamos a escuchar la trompeta. Porque estamos distraídos, no vamos a escuchar la trompeta. Porque estamos preocupados, no vamos a escuchar la trompeta. Y lo que va a pasar es que nos vamos a quedar acá en la tierra. Y eso no va a ser nada placentero. No va a ser nada bueno. Porque la palabra de Dios que nos dice a nosotros que aquel que quiere hacer una confesión de fe en Cristo Jesús y decir, si yo sabía del Señor, yo le di mi vida al Señor, pero no caminé con Él, sino que al final del día no hice lo que me mandó que hiciese. Y ahora el hecho de que sabes que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el hecho de que sabes que la trompeta sonó y los muertos en Cristo resucitaron primero y ascendieron a la gloria de Dios, los que estaban vivos fueron transformados y fueron elevados a la gloria de Dios. Y un grupo de personas se quedaron atrás. Y esas personas van a decir, ¿qué hago ahora? La única opción es ser mártir. Quiere decir que vas a confesar a Jesús, pero confesar a Jesús te va a costar la cabeza. Te va a costar la cabeza. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando el anticristo venga va a traer una persecución tan grande, pero tan grande, pero tan grande y tan feroz sobre de la iglesia, que todo aquel que confiesa a Jesús tiene que dar su cabeza. Se la van a degollar, le van a quitar la cabeza, como un testimonio de que es discípulo de Jesús. Se va a decir, me equivoqué, no estuve listo la primera vez que Jesús vino por mí, pero ahora estoy dispuesto a morir por Él. Ahora estoy dispuesto a dar mi cabeza por Él, porque yo sé que lo que la palabra de Dios enseña acerca del Hijo de Dios es verdad. Porque Él vino y se llevó su iglesia. Y ahora que su iglesia no está aquí en la tierra, la persecución y los problemas que yo estoy viviendo en la tierra son a razón de mis decisiones o de mis pobres decisiones que hice mientras tuve la oportunidad de estar bien con Él y estar preparado para que cuando la trompeta sonase me fuese con Él. Y no queremos, iglesia, llegar a ese punto. Queremos que todos, absolutamente todos nosotros nos vayamos a Él y estemos con Él por la eternidad.
La semana pasada estuvimos hablando acerca del hombre de pecado, el hijo de iniquidad, el anticristo. El apóstol Pablo nos lo describió con lujo de detalle. Nos dijo qué clase de personaje iba a ser cuál era su misión de él. Él iba a declararse Dios y sentarse en el templo de Dios y pedir que el mundo le adorase a él como Dios. Pero la palabra de Dios nos enseñó a nosotros que había una fuerza que lo retenía, o sea que no lo dejaba revelarse aún. Y esa fuerza es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la iglesia que está en el mundo no permite que el anticristo se revele aún. ¿Te das cuenta? O sea, el anticristo no puede surgir a la superficie en nuestros días porque la iglesia y el Espíritu Santo lo detienen. Pero una vez que la iglesia y el Espíritu Santo sean removidos de la ecuación, es entonces que se va a revelar al mundo y va a venir al mundo y va a declararse Dios del mundo. Pero nosotros, la iglesia, hermanos, vamos a estar con Cristo. O sea, Él puede declararse todo lo que quiera Dios aquí en el mundo, porque al final del día el Señor nos dice que va a venir y con el poder de su palabra lo va a destruir. Por ello el estudio de la semana pasada nos habló específicamente acerca de eso. Pero el día de hoy el apóstol Pablo nos trae de los versículos 13 al 17 de Segunda de Tesalonicenses un mensaje que nos habla acerca del consuelo del creyente en medio del engaño. Y después de hablar del gran engaño que dominará al mundo en los últimos tiempos y de advertir sobre el misterio de la iniquidad y el hombre de pecado, Pablo dirige su mirada a los creyentes verdaderos para fortalecerlos, de los versículos 13 al 17. Nos anima, hermanos, recordándonos la elección que hemos hecho en Cristo Jesús y la salvación que obtenemos en Jesús. Por ello, en contraste con los que se pierden por rechazar la verdad, los escogidos de Dios son llamados a mantenerse firmes y agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que nos lleva al primer punto del estudio de hoy. El primer punto del estudio de hoy, hermanos, es nuestra elección y salvación en Cristo Jesús. Nuestra elección y salvación en Cristo Jesús. De los versículos 13 al 14, el apóstol Pablo toca este punto de nuestra elección y salvación en Cristo. Por ello, en el versículo 13 nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando observamos los versículos 13 y 14 de Segunda de Tesalonicenses, vemos que el apóstol Pablo no solo consuela a los creyentes de Tesalónica, sino que les abre ante sí una realidad profunda de su identidad en Cristo. Fueron escogidos para salvación, santificados por el Espíritu y afirmados en la fe de la verdad. Pero nosotros, hermanos, debemos de dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, dice el apóstol Pablo. Dice nosotros, hablando de Pablo, de Silas, de Timoteo, hablando de todos aquellos consiervos del apóstol Pablo que estaban con él. Dice nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros. Por ello, hermanos, este momento introductorio es clave para embarcar el resto del pasaje. Frente al engaño y la confusión de los últimos tiempos, Pablo, hermanos, señala
estos puntos específicos que nos hablan acerca de ¿qué? Acerca de nuestra elección. Acerca de nuestra elección. Porque fuimos elegidos. Fuimos elegidos, quiere decir que fuimos escogidos por Dios. Fuimos escogidos por Dios. El día de hoy, iglesia, no estamos en este santuario por casualidad. No es una casualidad el que hayas llegado a la casa de Dios. Es una cita divina, es algo que Dios orquestó. Es algo que Dios puso en tu mente, Dios puso en tu corazón. El día de hoy, cuando te levantaste por la mañana, el Espíritu Santo puso en ti el querer juntamente con el hacer, de venir a la casa de Dios, de entrar al santuario, el lugar donde hemos alabado al Señor, el lugar donde el Espíritu Santo nos está hablando y preparando para la vida eterna, para la vida eterna. Hemos sido escogidos para salvación. Hemos sido santificados, iglesias, por el Espíritu Santo, y hemos sido afirmados en la fe de la verdad. En la fe de la verdad. ¿Por qué, hermanos? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Bueno, por ello es que Pablo dice, me siento obligado a dar gracias a Dios por ustedes. Me siento obligado, ¿por qué? Porque yo entiendo y reconozco que lo que Dios está haciendo en vosotros es algo glorioso y maravilloso. Y le doy gracias a Dios que tuvo misericordia de todos y cada uno de ustedes y de mí para vida eterna. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, ¿por qué? Porque para mí es una bendición el saber que cuando Dios nos llame a su presencia voy a pasar la eternidad con mi familia en Cristo Jesús. Con mis hermanos en Cristo, los cuales tenemos una misma mente, una misma fe, tenemos un mismo propósito, tenemos una misma fe, un mismo Dios, un mismo fin, la vida eterna en Cristo Jesús. Y va a ser glorioso. Pablo sentía la responsabilidad de agradecer a Dios por su obra entre los tesalonicenses. Sabía que su ministerio allí no se debía a su inteligencia, determinación o estrategia, sino a la gracia pura y sin mezcla de Dios que actuaba en ellos. A la gracia pura y sin mezcla que actuaba en la iglesia de tesalonicenses. Por ello, cuando el apóstol Pablo habla a los de Colosa, específicamente en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, de los versículos 1 al 14, el apóstol Pablo les dice estas palabras, las cuales, hermanos, nos ministran a nosotros el día de hoy. En el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. El perdón de pecados. Hermanos, aquí encontramos un principio muy importante para nosotros, los hijos de Dios. La manera en que expresamos nuestra gratitud depende de nuestra capacidad para apreciar la gracia de Dios. Nuevamente, te recalco, la manera en que expresamos nuestra gratitud depende de nuestra capacidad para apreciar la gracia de Dios.
La palabra gracia en sí significa favor inmerecido. Favor inmerecido. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de que Dios, hermanos, nos ha dado algo que tú y yo no merecíamos. La salvación en Cristo Jesús. Yo no merecía la salvación. ¿Por qué? Porque yo soy pecador. Y pecador fui, y en pecado fui engendrado. Al mundo vine y cuando entré al mundo, en mi ADN traía el pecado. Y cuando tuve conciencia del pecado, comencé a pecar y he sido pecador hasta el día de hoy. Y el día de mañana voy a seguir pecando, y el día que sigue, y el que sigue, y el que sigue, vamos a seguir pecando. O sea, todos los días nos vamos a quedar cortos. Pero la gracia, o sea, el favor de Dios, la misericordia de Dios nos embarca, o sea, nos cubre y nos da a nosotros la seguridad de la iglesia, la seguridad de que cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de todo corazón, el Señor es justo y fiel para perdonarnos y declararnos justos delante de Dios. Por ello, como aplicación, ¿has considerado cómo tú debes dar gracias a Dios por tus hermanos en la fe? Nuevamente, ¿has considerado cómo tú debes dar gracias a Dios por tus hermanos en la fe? Dios trajo la bendición de sus vidas a la tuya. Él merece el crédito, o sea, Dios merece el crédito. Si Dios fue quien hizo la obra, entonces Él merece la gloria. Él merece la gloria. Yo todos los días doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Como yo les mencioné hace un momento, la conferencia del día de ayer no hubiese sido posible sin la intervención divina del Espíritu Santo y la fuerza laboral de mis hermanos en Cristo Jesús. Desde el grupo de alabanza hasta el grupo de cocina, desde el grupo que formó y quitó las mesas, desde el grupo que armó los techos y los desarmó. Todos, iglesia, todos ustedes son una pieza muy importante en el reino de Dios. Y le doy gracias a Dios. Le agradezco a Él por la familia que me ha dado, por mis hermanos en Cristo, los cuales lo dieron y lo dan todo por la obra del Señor. Por ello, lo que sigue, hermanos, es la elección divina desde el principio. Lo que nos lleva al inciso A. Dios nos escogió desde el principio. Dios nos escogió desde el principio. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo. Pablo afirma de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios nos escogió desde el principio para salvación. Ahora, desde el principio no se reduce, escucha, desde el principio no se reduce meramente al momento en que escucharon el Evangelio, sino que indica la amplitud del propósito de Dios. Antes de que ellos respondieran, Él ya los había mirado y destinado a salvación, o sea, a vida eterna. Y uno de los versículos que a mí me ministran mucho es Juan 3:16. Porque Juan 3:16, hermano, nos habla del corazón de Dios. Nos dice que de tal manera Él amó al mundo, que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. O sea, todo aquel, Dios nos ha llamado a todos, absolutamente a todos, a ser salvos. Pero hay quienes responden y hay quienes no responden. Hay quienes aceptan y hay quienes rechazan la salvación que Dios nos otorga en Cristo Jesús. Y cuando entendemos eso, la elección es personal. O sea, Dios me da a mí la oportunidad de creer en su Hijo Jesús. Y al creer en Jesús y confesar que soy pecador y reconocer que Él es mi Salvador, y al invitarle yo a entrar en mi corazón, Él automáticamente, Dios me hace hijo de Dios, me hace parte de su familia.
me hace parte de su familia. Y cuando yo vengo y hago esta elección, o sea, cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y vienes a ser parte de la familia de Dios, entonces has sido escogido desde el principio para la vida eterna, para salvación. Por ello, hermanos, esta elección no es fruto de mérito humano, sino la iniciativa amorosa de Dios hacia su pueblo. Una base firme para la gratitud continua que Pablo expresa en estos versículos. Padre, gracias, porque no merecía, oh mi Dios, que mi nombre fuese escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero tú, mi Dios, me has visto y me has perdonado, me has liberado y me has salvado y has escrito mi nombre en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora, Señor, no soy salvo porque yo sea bueno, porque dice la Escritura que no hay bueno sino uno, Dios. Sino Dios. Y porque Dios es bueno, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que Él, hermano, nos brinda a nosotros. ¿Qué nos brinda a nosotros? La salvación en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, hay una implicación práctica. Tu seguridad no descansa en tu desempeño, sino en el propósito eterno de Dios. Por eso Pablo puede decir, damos gracias a Dios por vosotros. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que ofrecer a Dios. Tú no tienes nada que ofrecer a Dios. Nada, absolutamente nada. Es más, la palabra de Dios nos dice a nosotros que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Son como trapos de inmundicia. Dirás tú, oh Señor, yo voy a trabajar arduamente en la conferencia, voy a cocinar, voy, oh Padre mío, a alabarte, voy, oh Padre mío, a asegurarme de que no haya falta nada para que me des la vida eterna. Bueno, pues todo eso, dice el Señor, que lo mira como trapos de inmundicia. ¿Y sabe lo que cómo la Escritura define la palabra trapos de inmundicia? La Escritura define la palabra trapos de inmundicia como las toallas femeninas, para que mejor lo entiendas. Es como lo define la Escritura. Para los judíos, hermanos, eso era una abominación. Cuando una mujer estaba en su ciclo menstruoso, el hombre, la palabra de Dios misma le prohibía acercarse a la mujer. ¿Te das cuenta? Y cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que nuestras obras delante de Dios son de esa clase, quiere decir que lo que tú haces para Dios creyendo que estás agradando a Dios, no es verdad. No hay nada bueno que tú puedas hacer en la tierra que sea acepto para Dios como para que tú pagues por tu salvación. Lo único que Dios acepta como pago por tu pecado es la sangre de su Hijo Cristo Jesús. La sangre de Jesús, la cual Él derramó para perdón de nuestros pecados. Para perdón de nuestros pecados. Lo que nos lleva al inciso B. La salvación se realiza por el Espíritu y la verdad. La salvación se realiza por el Espíritu y por la verdad. Por ello nos dice para la santificación del Espíritu en la fe y en la verdad. Pablo especifica dos medios, o más bien, dos modos en que esa elección se realiza en la vida del creyente. Por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad. Ahora, ser santificados es ser apartados por Dios. Ser apartados por Dios para su propósito santo. Esto es vital para la salvación porque Dios no va a salvar a una persona no santificada. Es decir, una persona impía. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, iglesia. Tenemos que entender que para poder obtener la salvación hay que reconocer que somos pecadores.
Y lo que nos separa de Dios es el pecado. Y si no reconocemos, iglesia, que hemos pecado, que nos hemos quedado cortos delante de Dios, Dios no puede obrar en nosotros. No puede obrar en nosotros. Si vamos al libro de Génesis y miramos en el comienzo de todas las cosas, miramos que Dios caminaba en el fresco de la tarde con el hombre y con su esposa, con Adán y con Eva. Caminaba en el huerto del Edén. Dios, después de crearlos, después de formar el huerto del Edén, el jardín, los puso en el jardín y Él descendía de su gloria, del cielo, de su trono, y caminaba con ellos en el jardín. Conversaba con ellos, tenía tiempo con ellos. Pero cuando el hombre pecó, cuando tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, el pecado separó a Dios del hombre. Porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo y Dios no puede ver pecado. Dios no puede ver pecado. Hermanos, y si hay pecado en el hombre, el pecado separa al hombre de Dios. Y cuando se reconoce que hemos pecado, que hemos fallado, que nos hemos quedado cortos y pedimos perdón a Dios e invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón, automáticamente tus pecados son pagados con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo Jesús. Es por ello que cuando Juan el Bautista mira a Jesús venir hacia él, mientras bautizaba en el río Jordán, ¿cuáles son las palabras de Juan el Bautista? Cuando Juan el Bautista mira a Jesús venir hacia él, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, miró a Jesús como un cordero que iba a ser sacrificado. ¿Para qué? Para los pecados de la humanidad. Para los pecados de la humanidad. Y después de mirarle, entonces, ¿qué es lo que entiende él? Entiende él que Jesús era el único que podía salvar los pecados de la humanidad. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos eso, iglesia? Por ello, Hebreos 2:14 nos dice: sin santidad nadie verá ¿qué? Nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Como no somos santos, sino pecadores, necesitamos que Dios trate con nuestra impureza. Y eso es precisamente lo que hizo por medio de lo que Jesús logró en la cruz del Calvario. Allí la justicia divina fue satisfecha cuando Jesús llevó el castigo por el pecado que debía haber caído sobre nosotros. El pecado fue tratado cuando Dios invirtió para ofrecer, o Dios intervino para ofrecer un perdón inmerecido. Inmerecido. ¿Merecía yo el perdón? No, no lo merecía. ¿Lo merecías tú? No, tampoco. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos dice que no hay bueno, sino solo uno, y ese bueno es Dios. Todos los demás somos ¿qué? Somos pecadores. Somos pecadores. Ahora, todos los que ponen su fe en esa provisión llena de gracia son libremente perdonados y limpiados de sus pecados. Limpiados de sus pecados. Es la fe en la obra terminada de Cristo lo que se necesita para que la gracia sea derramada sobre los pecadores indefensos que reconocen que han sido salvos por la gracia solo por medio de la fe y su confianza en Cristo Jesús. No hay otra vía, iglesia. No hay otra vía. No hay otra manera. Por ello, hermanos, la santificación viene a través de ¿qué? Viene a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo actúa en nosotros para apartarnos del mundo, renovarnos internamente y habilitarnos para una vida santa. Para una vida santa. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, la palabra de Dios nos dice que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Es la obra del Espíritu Santo. Cuando tú y yo hemos hecho una confesión de fe, el momento que reconociste que eres pecador y invitaste a Cristo a entrar en tu corazón, el Espíritu Santo vino a ti, entró en ti, fuiste sellado por el Espíritu Santo. De ahí en adelante, cada vez que hagas algo que no agrada a Dios, te van a empezar a sudar las palmas de las manos. Vas a sentirte incómodo o incómoda. Vas a sentirte que no estás haciendo lo correcto porque estás pecando. Y te va el Espíritu Santo a llevar a arrepentimiento. Te va a llevar a confesar tu pecado a Dios. Para que puedas entender que no puedes hacer la obra por tus propias fuerzas. El Espíritu Santo tiene que intervenir. Y es ahí donde Él entra y nos convence a nosotros de pecado. ¿Pecado por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. De justicia, ¿por qué? Porque si no confesamos nuestro pecado, entonces la justicia, o sea, la ley va a caer sobre nosotros. Y después que viene el juicio. Quiere decir que porque no confesaste, vino la justicia, o sea, la ley sobre ti. Y ahora lo que te va a dar es juicio. Tienes que pagar por lo que hiciste. Pero cuando confesamos, Dios perdona nuestros pecados. Creemos en fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperamos ver la gloria de Dios. Esperamos ver el rostro de Cristo. No lo miramos, pero sabemos que existe. Tenemos esa convicción de que un día vamos a estar con Él. Día a día nos movemos, nos levantamos. Día a día decimos: Señor, será hoy el día en el cual tú has de descender del cielo y nos has de llevar a tu gloria. Será hoy el día, Padre, en el cual nos acercaremos a ti y estaremos contigo por la eternidad. Será hoy el día en el cual la trompeta suene, los muertos en Cristo resuciten primero y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y llevados a las nubes con Cristo. ¿Será hoy el día? Por ello, hermano, todo esto ocurre cuando ponemos nuestra fe en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pablo dice claramente en estos versículos, iglesia: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Fe en la verdad. Yo he escuchado mucha gente que me ha dicho a mí: hey, ¿por qué tú lees la Biblia? ¿Tú estás seguro que esa es realmente la palabra de Dios? Porque la Biblia dice, fue escrita por hombres. Fue escrita por hombres. ¿Cómo tú vas a poner tu fe y tu esperanza en algo que fue escrito por un hombre? Le digo, claro que fue escrita por hombres. ¿Por qué? Porque Dios escoge hombres, instrumentos para hacer su obra aquí en la tierra, pero la inspiración no era de hombre o no es de hombre, es divina, es de Dios. El hombre no pudo pensar por sí solo el plan salvador que encontramos en las Sagradas Escrituras. El hombre no pudo haber pensado por sí solo la ley, la cual dicta al hombre y enseña al hombre el camino a la verdad, el camino a la santificación. ¿Por qué? Porque nuestra mente no nos da para eso. Nuestra mente no nos da para eso. Sin la intervención del Espíritu Santo, cuando Dios formó al hombre y entró el pecado en el mundo, de los capítulos 3 al capítulo 6 de Génesis, del capítulo 3 al capítulo 6 de Génesis, llegando a la mitad del capítulo 6, Dios dice estas palabras: me arrepiento de haber hecho al hombre, me arrepiento de haberlo formado, dice Dios ahí en esa porción de la Escritura. ¿Por qué se arrepentía Dios de haber hecho al hombre? Porque hay maldad de continuo en el corazón del hombre. Hay maldad de continuo. O sea, todo el tiempo el hombre está maquinando, ¿qué? Está maquinando mal. ¿Y sabes qué es lo que nos ayuda a nosotros a no maquinar el mal, el pecado? Nos ayuda a nosotros a no pensar en esas cosas. Es la palabra de Dios, la verdad, el Espíritu Santo, la obra redentora del Señor. Lo que nos ayuda a nosotros y nos separa a nosotros
de esa vida. Por ello, hermanos, todo esto ocurre cuando ponemos nuestra fe en la palabra de Dios. La verdad del Evangelio que libra y transforma. No solo una idea intelectual, sino la confianza viva en Cristo y su obra redentora. Cuando lo ponemos de esa manera y lo creemos, hermanos, no solamente lo creemos, sino que lo vivimos, tenemos la seguridad de la vida eterna. La seguridad de la vida eterna. Hermanos, la unión de esos dos elementos, que es el Espíritu más la verdad, demuestran que la elección de Dios no ignora la experiencia humana de creer y vivir en santidad, sino que Dios la posibilita desde su iniciativa. Dios lo hace posible para que tú y yo, iglesia, podamos llegar a entender el plan divino de Dios. Necesitamos la verdad y necesitamos al Espíritu Santo para que nos la interprete, para que nos la enseñe, para que nos ayude a creerla y a vivirla en fe todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. No lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. Por ello, si tú lees la Biblia diariamente, no comiences a leer la Biblia nada más por leer la Biblia. Antes de comenzar a leer la Biblia, tienes que decirle al Señor: Señor, voy a abrir tu palabra y quiero entender lo que en ella está escrito para mi vida. Que te pido que sea tu Espíritu el que me enseñe, el que me revele, el que me muestre tu verdad, y que sea Él el que me edifique y me ayude a entender el plan que tú tienes para mi vida. Pedirle a Dios que te dé su Espíritu para que tú puedas entender la verdad de Dios en su palabra. Así es de que esa combinación, hermanos, también nos remite a que la salvación no es un evento aislado, sino un llamado a una vida nueva, plenamente en conformidad con la gloria de Cristo. Lo que nos lleva al inciso C, que es el llamado eficaz del Evangelio. El inciso C, hermano, es el llamado eficaz del Evangelio, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no solo informa, hermanos, sino transforma. Nuevamente te repito, el Evangelio no solo informa, sino que transforma. El Evangelio transforma. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es personal y poderoso. Pablo dice que Dios nos llamó, y no se trata de una simple invención general, sino de un llamado que produce respuesta. Este llamado es eficaz porque proviene del mismo Dios que dijo: sea la luz, y fue la luz. De la misma manera que cuando Dios llama al pecador, la voz divina despierta vida espiritual en quien estaba muerto en sus delitos y pecados. O sea, cuando tú y yo respondimos a Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, de la misma manera que Dios dijo: sea la luz, llamó tu nombre y te invitó a venir a Él. Y cuando tú escuchaste tu nombre y respondiste a su voz y viniste a Él, Él te salvó. Te salvó. Te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz admirable. Te escribió tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Y te santificó y te apartó y te limpió y te hizo llamar su hijo. Te hizo su hijo y su hija. Qué glorioso y maravilloso, ¿no? Por ello dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿No lo dice Romanos 8:30? O sea, a los que predestinó, o sea, aquellos que les dijo, nos trajo la salvación. O sea, predestinación quiere decir que ya estás seleccionado antes
de que el mundo fuese formado. Cuando Dios estaba formando al mundo y la humanidad, Él sabía quiénes de nosotros íbamos a responder al llamado en Cristo Jesús. Él sabía quiénes de nosotros íbamos a responder y quiénes no iban a responder. Quiénes no iban a responder. Pero de igual manera nos ofrece el mismo plan a los que respondimos y a los que no responden. El mismo plan. El plan es para ambos. ¿Te das cuenta? Pero no, hay quienes responden y quienes no responden. Por ello, hermanos, el llamado externo llega por medio del evangelio predicado. O sea, el llamado externo llega cuando tú deliberadamente vas y le dices a las personas: hey, si tú pones tu fe y esperanza en Jesús, Él te ofrece la vida eterna. Pero si lo rechazas, tu destino es el lago de fuego, el lugar donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. El lugar donde vas a pasar separado de Dios por la eternidad. Pero ese es el llamado que tú llevas. Les dices que Cristo vino al mundo, pagó por los pecados de la humanidad y te ofrece la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, el llamado interno lo realiza el Espíritu Santo, abriendo el corazón para responder. Abriendo el corazón para responder. En el mensaje del pastor Michael el día de hoy, cuando él estaba enseñando, él dijo estas palabras y de verdad que me impactaron. ¿Por qué? Porque cuando él dijo yo sé que el Espíritu Santo estaba trabajando en mi vida. Yo no era salvo, me dice, yo no había aceptado a Jesús, yo no había invitado a Cristo a entrar en mi corazón, pero yo sabía que Él estaba actuando en mi vida. Que Él me estaba preparando, dice, Él me estaba preparando para cuando llegase el momento, o el evangelio me fuese presentado, yo pudiese abrir mi corazón al Señor. Y muchos de nosotros podemos dar testimonio de ello, que a través de la vida, a través de nuestra experiencia atrás, sabemos que de muchas cosas fuimos librados, de muchos problemas fuimos liberados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos estaba preparando para la vida eterna, nos estaba preparando para la salvación. Y lo ha hecho para que tengamos vida y vida juntamente con Cristo Jesús. Por ello, el llamado externo llega por medio del evangelio cuando es predicado, y el llamado interno lo realiza el Espíritu Santo abriendo el corazón para responder. Cuando tú presentas el evangelio, tú no eres responsable por convertir a nadie, entiéndelo. Tú no eres responsable por convertir a nadie. Tu trabajo es llevar el mensaje. La conversión la hace el Espíritu Santo. Es el trabajo de Él. Es lo que Él hace. Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero mi responsabilidad, tu responsabilidad es llevar el evangelio, es llevar las buenas nuevas de salvación. Si la persona es tocada por el Espíritu Santo, va a aceptar a Jesús ahí en el momento. O si no, más adelante. Pero va a aceptar al Señor. Ese es nuestro trabajo. Miramos en el ejemplo de Lidia en Hechos 16:14. Donde dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. A veces llegas y comienzas tú a predicar el evangelio, a evangelizar. Y cuando tú estás hablando de lo que Jesús hizo por ellos en la cruz del Calvario, por lo que Jesús hizo para darles vida eterna, tienen los ojos así como cuando le da las luces del carro a un venado en el camino, ¿no? En la medianoche, que le pega la luz y se le abren los ojos así grandotes. Están escuchando, están observando, están entendiendo. Y cuando terminas tú de hablar, de decirles el plan de Jesús, dicen: sí, quiero a Jesús, yo quiero confesar a Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en el corazón de ellos. Está obrando en el corazón de ellos. Por ello, hermanos, el propósito del evangelio es para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es para alcanzar la gloria de Jesús. Cuando tú aceptas a Jesús, el resplandor de su gloria te abraza y eres parte de ello. Eres parte del llamado.
Por ello es que el llamado no termina con la conversión. Su meta es gloriosa, participar de la gloria de Cristo. Así como Cristo fue glorificado después del sufrimiento, los creyentes también seremos glorificados con Él, como nos lo dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Por ello, hermanos, ser llamados a su gloria significa compartir su victoria, su santidad y su herencia eterna. ¿Te das cuenta los beneficios que Dios nos ofrece cuando respondemos al llamado? Cuando respondemos al llamado del Evangelio, significa que vamos a obtener la victoria con Jesús, vamos a ser santos y vamos a obtener una herencia eterna en los cielos. Wow, qué glorioso, ¿no? Pedro, capítulo 5, versículo 10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis predicado un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí, el mismo Señor. Por ello, iglesia, la salvación entonces no es solo rescate del pecado, sino entrada al esplendor de la gloria de Cristo Jesús. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, automáticamente obtuviste la llave para entrar a la vida eterna y mirar la gloria y el resplandor del Hijo de Dios. Y a medida que van pasando los años, a medida que vas aprendiendo la palabra de Dios, a medida que el Espíritu Santo va convenciéndote diariamente y te va enseñando, vas a ir viendo día a día más y más y más y más la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se te otorgó la llave para entrar a ver la gloria de Dios. Por ello el creyente es llamado a vivir con Él, como Él y para Él. ¿Te das cuenta? El llamado que nosotros tenemos es para vivir con Jesús. Es para estar con Él y para ser como Él. Qué glorioso, ¿no? El día de mañana todos nosotros le vamos a agradecer al Señor, especialmente ustedes que ya están de mi edad. Porque a medida que vamos llegando ahí nos empiezan a doler las piernas, las rodillas, los pies, de todo, ¿no? Y decimos: Señor, creo que ya es hora de un cambio de cuerpo, ¿no? Quítame este cuerpo viejo que la verdad que lo único que me causa es dolor, y darme un cuerpo glorificado. Transfórmame, Padre, y dame uno como el de tu Hijo Jesús. Y ahí es donde vamos a agradecer a Dios. Vamos a poder correr, vamos a poder brincar, vamos a poder, hermanos, movernos de la tierra al cielo, de la tierra a lo profundo del mar, y vamos a poder transportarnos en las galaxias sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo glorificado, transformado y a la misma manera del que tiene Jesús. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto, hermanos, encontramos nuestra responsabilidad: permanecer firmes. En el segundo punto encontramos nuestra responsabilidad. Ok, ya aprendimos lo que es la obra del Evangelio, la obra de Jesús. Ahora, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con toda esta información que se nos ha dado? Todo lo que el Espíritu Santo nos ha traído. Bueno, pues nuestra responsabilidad, ahora que hemos escuchado la palabra de Dios, es permanecer firmes. Lo encontramos en el versículo 15. Dice así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En tiempos de confusión doctrinal, la estabilidad proviene ¿de dónde? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Mira, iglesia, te voy a recomendar algo. Después de que termine el servicio, abre tu Biblia en tu casa. Y si es posible, aún mejor todavía, si puedes obtener el audio y la enseñanza de este día, siéntate y vuélvela a escuchar. Con tu Biblia abierta, asegúrate de lo que lo que yo dije este día en este mensaje
esté basado en la palabra de Dios. Porque la verdad, hermanos, la palabra de Dios, la estabilidad viene a través de la palabra de Dios. Porque hay muchas enseñanzas allá afuera que no van con la palabra de Dios. Y si no van con la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos a desviar o nos van a desviar con una doctrina equivocada. Y vamos a terminar en el lugar equivocado por el hecho de que no hicimos nuestro trabajo, nuestra tarea. No hicimos lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer. A permanecer firmes en la verdad y retener la sana doctrina. ¿Por qué? La aprendimos en la palabra de Dios, hermanos, y la aprendimos a través de alguien que nos la enseñó directamente de las Sagradas Escrituras. Por ello Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es la que te va a enseñar a ti si estás en la verdad o no estás en la verdad, si te equivocas o no te equivocas, si estás yendo hacia la vida eterna o no estás yendo a la vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad que nos lleva a Dios. Por ello Pablo nos dice primero el significado bíblico. ¿Por qué, hermanos? Porque el significado bíblico de la expresión firmes se traduce en el verbo griego como esketo, que literalmente significa permanecer de pie, mantenerse firme, no ceder, persistir con estabilidad. Persistir con estabilidad. Es una palabra militar usada para describir a un soldado que no abandona su posición aunque el enemigo lo presione. O sea, aunque el enemigo lo presione, no se mueve de su posición. Se mantiene firme en ella. ¿Por qué? Porque tiene una orden de su general, de su coronel, de su sargento, de quien sea que le haya dado esa orden. Va a obedecer la orden y se va a mantener ahí aunque le cueste la vida, pero no se va a mover. Te invito a orar por la iglesia perseguida. Hermanos, el día de hoy hay miles de hombres, mujeres y niños que están siendo muertos a razón de su fe en Cristo Jesús. Acá en los Estados Unidos, gloria a Dios, tenemos libertad de expresión. Podemos llevar la palabra de Dios bajo el brazo, podemos abrir la palabra de Dios en cualquier lugar público y nadie nos dice nada. Pero hay otros lugares en el continente, hay otros lugares en el mundo donde no se puede abrir la palabra de Dios. Y si te miran con una Biblia debajo del brazo, muerte segura. Muerte segura. Por ello, Pablo usa varias veces el mismo sentido de espiritual de mantenerse uno firme en diferentes porciones de la Escritura. Veamos Primera de Corintios 16:13, donde dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, dice Pablo. En Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En Filipenses capítulo 1 versículo 27 nos dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Esto es de Dios. En el contexto
La segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo acaba de advertir sobre el engaño del anticristo y la apostasía de los últimos tiempos. Por eso Pablo dice, así que hermanos, estad firmes y retener la verdad, retener la doctrina que habéis aprendido. Es decir, no se dejen mover por falsas enseñanzas. No se dejen atemorizar por rumores sobre el día del Señor. No se dejen confundir por el avance del mal. O sea, nada de esas cosas nos deben de mover a nosotros. Nada. Hay que mantenerse firmes. Y mantenerse firmes, hermanos, aquí significa mantenerse fieles a la verdad revelada, anclados en Cristo y en la enseñanza de su palabra. En la enseñanza de la palabra. Por ello, la aplicación es no ceder ante nuevas modas espirituales ni filosofías humanas. Si vas a una iglesia y entras en esa iglesia y no abren la palabra de Dios para enseñarte la palabra de Dios, quiero darte una advertencia. No están usando la palabra de Dios para enseñarte el camino a Dios. Están usando de filosofías, están usando de modas espirituales para entretenerte, pero no para fortalecerte. Y si te están entreteniendo y no te están fortaleciendo, te están llevando a la perdición. La palabra de Dios es la base, la palabra de Dios es la guía, la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios, hermanos, es lo que nos da a nosotros la esperanza a la vida eterna. Lo que nos lleva al tercer punto, nuestra consolación y fortaleza. Nuestra consolación y fortaleza. Versículos 16 y 17 nos dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En el inciso A, el origen del consuelo es el amor y la gracia de Dios. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos habla, hermanos, del consuelo verdadero que viene de Dios y no del mundo. De Dios. El consuelo verdadero y la enseñanza correcta viene de Dios. Viene de Dios y no del mundo. Jeremías 13:13 nos dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Te das cuenta? O sea, dice Dios a Jeremías: Jeremías, di a este pueblo que yo los he amado con un amor eterno. Y porque les he amado con un amor eterno, les he prolongado, les he extendido mi misericordia. Y estoy esperando que se arrepientan y regresen a mí. Es lo mismo que está haciendo el día de hoy el Señor en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos, en la vida del mundo entero. Les está prolongando su misericordia. Imagínate que si Jesús hubiese venido por su iglesia hace un año. Hay muchos que aceptaron a Jesús el día de ayer, una semana atrás, se hubiesen quedado en el mundo. El día de hoy es bueno que Jesús aún no haya venido todavía, aunque deseamos que ya venga. Pero es bueno para muchos de los cuales no han aceptado a Jesús, porque aún tienen la esperanza de la misericordia de Dios, de poder alcanzar la salvación. En el inciso B encontramos el alcance del consuelo, o sea, eterno y práctico. Y nos dice: y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. O sea, el alcance del consuelo eterno, hermanos, no es pasajero ni emocional, es una esperanza firme. Una esperanza firme. Romanos capítulo 15, versículo 4, Pablo lo expresa de esta manera. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza.
O sea, la consolación y la esperanza que nosotros tenemos es a través de la palabra de Dios, a través de las sagradas escrituras, a través de el mensaje de salvación. Y en el inciso C nos dice el efecto del consuelo: fortaleza para obrar el bien. El efecto del consuelo: fortaleza para obrar el bien. Conforte, dice Pablo, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Te das cuenta de lo que dice Pablo? Conforte, ¿quién? Dios conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El consuelo de Dios nos capacita para vivir fielmente. El consuelo de Dios, hermanos, nos capacita para vivir fielmente. Conforte vuestros corazones iguala a Dios actuar para fortalecer emocional y espiritualmente al creyente, no basándose en lo que el creyente haga, sino basándose en su gracia, en su amor, en su misericordia, en el hecho de que nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 Pablo escribió y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. También lo hará. Pablo, hermanos, termina este capítulo en oración. Termina este capítulo en oración. ¿Por qué? Porque estos últimos dos versículos son una oración del apóstol Pablo. Porque dice que el mismo Cristo Jesús, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es una oración que el apóstol Pablo está haciendo para la iglesia en Tesalonicenses. Es una oración que Dios le dio al apóstol Pablo para que este día nosotros, la iglesia de La Habra, la escuchásemos. Y para concluir, quiero terminar con la definición de la palabra confirme. El verbo griego usado aquí es estiraxi, del verbo esterizo, que significa hacer firme, establecer, fortalecer, consolidar. Es una palabra de estabilidad espiritual, como si Dios plantara firmemente al creyente sobre una base inamovible. O sea, es como que si Dios nos agarrase y nos pusiese en una placa de cemento fresco, nos pusiese ahí y nos parase ahí y dejase que el cemento se secase. Y una vez que el cemento se secase, aunque nosotros nos querramos mover, no nos podemos mover porque nuestros pies están anclados en el cemento, y el cemento, como se ha secado alrededor de nuestros pies, no nos deja mover porque estamos firmes, estamos asentados en la verdad, estamos asentados en la palabra de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que Dios os ponga a vosotros en una placa de cemento y deje que el cemento se seque debajo de sus pies, para que ni nadie os permita mover de la posición en la cual Dios os ha plantado a vosotros. Qué glorioso, ¿no? Porque entonces no tenemos oportunidad de movernos ni a derecha ni a izquierda. Estamos anclados en la verdad. Estamos anclados en Cristo Jesús. Y en el libro de Primera de Corintios capítulo 1 versículo 4 nos dice la Escritura: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don,
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y Pablo une dos dimensiones inseparables del cristianismo. Une la palabra, lo que decimos, enseñamos, confesamos y proclamamos, y la obra, lo que hacemos, nuestro testimonio práctico y visible. O sea, acá el apóstol Pablo los junta, los une y dice que vuestras palabras y la palabra de Dios os fortalezca, y ahora ustedes obren conforme a lo que Dios os ha enseñado y el mensaje que Dios os ha dado, y sea vuestra guía en todas las cosas que hagáis. Por ello, para concluir, el creyente, iglesia, debe ser coherente entre su doctrina y su conducta. El creyente debe de ser coherente entre su doctrina y su conducta, entre lo que proclama y practica. Por eso Pablo ora que el Señor los confirme en ambas cosas, porque la madurez cristiana no consiste solo en conocimiento, sino en obediencia activa. Y si no es así, estamos lejos de la verdad, lejos de la verdad. Nuestras palabras deben ser respaldadas por nuestras acciones, y nuestras acciones respaldadas por nuestras palabras. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Vamos a orar y así concluimos nuestro estudio este día. Padre, gracias por estos versículos que nos has dado para estudiar en tu palabra. Porque, oh Padre Santo, estas palabras, mi Dios, nos hablan acerca de que tenemos que ser coherentes, Padre. No solamente en nuestra doctrina, sino también en nuestra conducta, Señor. ¿Por qué, oh Padre mío? Porque nuestras palabras deben respaldar nuestras acciones. Y debemos, Padre mío, caminar conforme a lo que nos has enseñado. Si vamos a decir que somos tus hijos y somos llamados cristianos, cristiano quiere decir uno que se parece a Jesús o uno que es como Jesús, entonces tenemos que vivir como Jesús. Caminar como Jesús, pensar como Jesús, vivir como Jesús vivió acá en la tierra. Oh Padre Santo, en santidad y verdad. Ayúdanos, Padre, no lo podemos hacer solos. Que tu Santo Espíritu nos habilite y que día a día, oh Padre mío, crezcamos más en sabiduría y en conocimiento y entendimiento de quién tú eres. Gracias por este tiempo, tu palabra. Oh Padre mío, séllala en las tablas de nuestro corazón, y que el día de mañana de nuestra boca hable, de nuestro corazón hable nuestra boca. Gracias te damos, Padre. En nombre de Jesús todos decimos amén.